Hace unos meses realicé un primer envío hablando de la primera parte del libro Ser justo en un mundo injusto. Esta semana quiero concluir con unos reels acerca de este libro, porque en la segunda parte Ryan Holiday deja la teoría y nos pone frente a personas reales. Personas que tuvieron que decidir qué hacer cuando hacer lo correcto tenía un costo. Uno de esos casos es el de: en plena Alemania nazi todos levantan el brazo para hacer el saludo, todos menos él. No gritó consignas, no hizo un discurso, simplemente no levantó el brazo. Por ese gesto fue señalado, perseguido y condenado, y alguien que estaba cerca de él le dijo algo que suena razonable, que no echara a perderlo todo por un saludo, que a veces había que hacer sacrificios pequeños para poder perseguir cosas más grandes. Ese alguien era... Y ahí aparece el dilema central del libro. ¿Hasta dónde se puede ceder sin traicionarse? ¿Cuándo un gesto deja de ser simbólico y se convierte en complicidad? Otro ejemplo ocurre en Estados Unidos, en 1961. En Alabama, en plena segregación racial. Este personaje no fue a la universidad, era jefe de policía de un pequeño pueblo cuyo gobernador era abiertamente racista y había unas leyes locales que favorecían a la segregación. Floyd Mann pudo hacerse el de la vista gorda, pudo obedecer órdenes, pudo decir, no es mi problema, pero no lo hizo. Protegió autobuses del movimiento por los derechos civiles, se enfrentó al gobernador, y cuando una persona atacaba a una persona negra con un bate de béisbol, se acercó, sacó su revólver y defendió a quien estaba siendo golpeado. No dio discursos, no buscó reconocimiento, fue fiel a sus convicciones cuando hacerlo tenía consecuencias. Ryan Holiday insiste en algo más. Ser fiel a los principios también implica no aceptar regalos, ni viajes, ni favores, ni discursos a cambio de dinero. Por eso menciona a Harry Truman, un presidente que rechazó privilegios personales porque entendía que la coherencia no se negocia, y cuando aceptas dádivas por regla general te están comprometiendo a no ser tú, te están comprando. El libro cierra con una idea incómoda, pero honesta. Un principio no es un principio a menos que te cueste dinero. Ahí es donde se sabe si lo que tienes son valores o solo opiniones. En Ser justo en un mundo injusto, Ryan Holiday nos recuerda algo fundamental. La injusticia casi nunca se presenta como algo monstruoso, casi siempre se presenta como normalidad. Un ejemplo claro es el de Rosa Parks, en 1955. Una mujer afrodescendiente que se negó a levantarse del asiento de un bus, en una época en la que estaba prohibido que las personas negras se sentaran allí. Ese simple no desnudó un sistema entero. En ese mismo contexto, a los niños negros se les gritaba cuando iban por primera vez al colegio. Los afrodescendientes no podían usar baños públicos y debían ir a un arbusto para hacer sus necesidades. No podían hacer parte de las Fuerzas Armadas ni del gobierno. Incluso, para transportar un perro en coche, un sirviente negro debía pedir permiso, cuando ya era impensable que un hombre negro condujera un vehículo por sí mismo. Ese orden injusto empezó a cambiar cuando el presidente Truman eliminó la prohibición que impedía a los afrodescendientes hacer parte del Estado. La justicia no llegó de golpe, llegó lentamente y con resistencia. Luego está el ejemplo de, quizá el mejor entrenador en la historia de la NBA, 5 campeonatos, 22 temporadas triunfales, un 65,7% de victorias, 2 medallas olímpicas, todo con un solo equipo, pero su verdadero legado no son los títulos, es la influencia. Cerca del 30% de los entrenadores de la NBA trabajaron bajo su tutela, un verdadero árbol de entrenamiento. Algo similar ocurrió en la filosofía. Sócrates influyó en Alcibiades, en Jenofonte y en Platón. Platón influyó en Aristóteles y Aristóteles en Alejandro Magno. Siempre es clave preguntarnos, ¿en quién influimos nosotros? ¿Y quién ha influido en nosotros? Otra historia reveladora es la de Washington aportó dinero, de forma anónima, para que un joven estudiara actuación en Oxford. Años después interpretaría a Pantera Negra. Este personaje murió en 2020, a los 43 años, por cáncer de colon. Y dijo en una entrevista, no habría Pantera Negra sin Denzel Washington, a lo que Washington respondió, viviste como un superhéroe y moriste como una leyenda. Leemos y aprendemos de los hombres buenos no para sentirnos superiores ni para convertirnos en personas perfectas. Lo hacemos para tomar conciencia de nuestra propia oscuridad. Como decía William Faulkner, la literatura es como una cerilla en medio de un campo oscuro. No ilumina todo, pero nos permite ver cuánta oscuridad hay alrededor. Y dentro de nosotros, y solo cuando somos conscientes de esa oscuridad, podemos empezar a cambiar, aunque sea un poco. Con el reel de hoy cerramos nuestra reseña sobre la segunda parte del libro Ser justo en un mundo injusto. Una de las historias más contundentes es la de Raphael Lemkin en 1943. En plena Segunda Guerra Mundial, acuñó la palabra genocidio, la destrucción sistemática e intencionada de un grupo humano. Durante años, Lemkin durmió en los pasillos de la ONU, envió cartas, artículos,
Insistió sin descanso, hasta que en 1948 se aprobó el convenio que prohíbe el genocidio. Más de 4 años luchando por algo que hoy nos parece evidente, y aún así, Estados Unidos se negó durante décadas a ratificar ese convenio. Los nazis habían asesinado a la madre de Lenkin, pero ni siquiera eso aceleró la decisión política. Otro ejemplo que aparece en el libro es el del senador William Prosmir. En 1967 comenzó a dar discursos para lograr que Estados Unidos ratificara el convenio impulsado por Lenkin. Necesitaba al menos 67 votos. Pronunció más de 3.200 discursos durante más de 20 años. En 1988 dio su último discurso sobre el genocidio, décadas insistiendo para que una sociedad entendiera algo tan básico como estar contra el exterminio humano. Durante años, lo evidente fue normalizado, y convencer de lo esencial fue una batalla agotadora. El libro también nos invita a mirar a Gandhi. Nació en 1869 y es conocido por el pacifismo, pero no fue un hombre perfecto. De niño se negó a copiar en la escuela, pero a los 15 años robó dinero a su hermano. Pidió que cuidaran a su padre moribundo para irse con su esposa, y su padre murió mientras él estaba ausente. Cargó con esa culpa toda su vida. Fue discriminado en un tren por no viajar en primera clase. Pudo vivir cómodamente como abogado, pero rechazó joyas y regalos. Incluso cuando su esposa pensaba en sus hijos, donó todo al Congreso Nacional Indio. Realizó 18 huelgas de hambre a lo largo de 34 años y pasó más de 2.300 días en prisión. Un estudioso británico advirtió algo clave sobre él: ten cuidado con el hombre que no puedes comprar, porque aunque puedas vencer su cuerpo, no podrás vencer su alma. George Orwell dijo de Gandhi que dejó un olor limpio tras de sí frente a otras figuras políticas de su tiempo. Gandhi fue asesinado el 30 de enero de 1948, y el libro cierra con otro ejemplo, menos político pero igual de revelador. Lou Gehrig, beisbolista disciplinado hasta el extremo, jugó más de 2.100 partidos, fue campeón mundial 6 veces, ganó múltiples premios al jugador más valioso y la triple corona de béisbol. Un ejemplo de disciplina sostenida, silenciosa y constante. Todas estas historias nos dejan una enseñanza común. La justicia rara vez es rápida, cómoda o rentable, y casi siempre exige una perseverancia que incomoda a su propia época.